de poder ejercer con responsabilidad nuestra profesión, de poder de alguna forma tener éxito en la vida y poder llevar una condición adecuada de vida para la familia. Entonces, yo les invito a que esta reflexión la tengan presente siempre, puede orientar un poco en el camino. Temperatura. La temperatura no es otra cosa que una magnitud física, ¿no?, que indica la energía interna. Nosotros en los procesos fisiológicos, parte de los procesos es producción de energía, ¿no?, de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, y esto lo vamos a pedir por un termómetro. Muchos de los procesos lo que buscan es llevar energía, formación de energía. ¿Recuerdan ustedes su famoso ciclo de Krebs? Aún los anaerobios, nosotros tenemos hasta 4 formas de ciclo para diferentes circunstancias, y todos ellos terminan en la formación de energía. Esta formación de energía, parte de ella nos va a llevar a que nosotros podamos tener en equilibrio una temperatura corporal. Entonces, la temperatura, pues, la preservación de la temperatura es parte de lo que ustedes conocen como homeostasis, página 1 de cualquiera de los libros de semiología. ¿Y cómo mantenemos esta temperatura? Pues existen dos procesos que son fundamentales. Por un lado, la termogénesis, que son los mecanismos por los cuales se genera energía, y por otro lado, la termólisis, que son los mecanismos por los cuales liberamos esta energía. Entonces, estos dos mecanismos nos permiten tener una temperatura adecuada para que todas las funciones corporales se den de la mejor manera. Nosotros tenemos los termorreceptores que se encuentran en la piel, ¿no? Esos termorreceptores se acuerdan de Krauss, de Pacini, ¿no?, receptores de frío, de calor, que eso lo vamos a volver a ver en la clase de piel también, pero ellos recepcionan pues la temperatura, y esto va a enviar influjos o señales tanto a la corteza como en el hipotálamo. El hipotálamo a la vez envía señales para que nosotros seamos conscientes de esta temperatura. El centro termorregulador del organismo se va a encontrar en el hipotálamo. Eso no lo olviden. Entonces, el hipotálamo nosotros tenemos finalmente una glándula que es la responsable del metabolismo basal, ¿no? La gente, de manera coloquial, dice: mi tía tiene tiroides, ¿no? Muchas veces se refieren a que tiene o hipo o hipertiroidismo. ¿Y cómo es el hipotiroideo? Tiene frío, ¿no? Mientras nosotros estamos en estos momentos a esta temperatura, esa persona está abrigada porque no tiene un adecuado control de la temperatura. Y el hipertiroidismo está en pleno invierno en Lima y está sudando, ¿no?, con calor, con camisita nomás. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, pues el hipotálamo envía las señales, envía la hormona reguladora y a la hipófisis, y la hipófisis envía la hormona estimulante, ¿sí? Y esta hormona estimulante lo que nos va a hacer es que nuestra glándula tiroides produzca las T3 y T4, y esta T3 o T4, de acuerdo a su nivel, nos va a aumentar o nos va a reducir la actividad metabólica. El hipertiroideo es un hipermetabólico, por eso es que usualmente son delgados, ¿no? Usualmente son delgados, mientras que el hipotiroideo es hipometabólico, por eso tienden a ganar peso. Parte de ese peso es también por el mixedema que tiene. Entonces, por un lado sucede eso, nuestra tiroides es la responsable de lo que se denomina el metabolismo basal. Pero por otro lado también existen algunos influjos simpáticos que van a llegar a 3 lugares. Uno es la glándula suprarrenal, que secretando la adrenalina, pues nos va a aumentar la actividad metabólica. Por otro lado tenemos las glándulas sudoríparas, que también son inervadas,
una inervación simpática, produciendo la transpiración. Y luego tenemos la vasodilatación o contracción de las arteriolas de la piel, que nos van a permitir o mantener la energía o liberarla. Entonces, bajo estos mecanismos nosotros vamos a tener. Pero existen también algunos influjos que son algunos voluntarios y otros involuntarios que van directamente al músculo esquelético. Cuando ustedes están en la puna y están tiritando, pues estos mecanismos son involuntarios y ustedes simplemente que no pueden controlarlo. Así que, pero si es que ustedes lo hacen voluntariamente, se acurrucan y contraen sus músculos de manera voluntaria, esos son los mecanismos voluntarios de la musculatura esquelética. La temperatura corporal usualmente debe, en el nivel central, estar en 36.0 a 37.5, ¿no? Y esto por los mecanismos de termorregulación. Hay una idea muy venida entre la población que dice, mi papá o mi hijito ha hecho fiebre interna, dicen. Más adelante vamos a ver a qué se refiere, porque muchas veces pues sucede que realmente la persona está caliente en algunas zonas, pero tiene frialdad distal, ¿no? Y eso se hace por algunas razones que son fisiológicas. Entonces, resumiendo en este cuadro que hemos elaborado, tenemos mecanismos de ganancia de calor y de pérdida de calor. La constricción de los vasos sanguíneos superficiales lo que va a hacer es confinar el flujo sanguíneo de la región central, que es lo que les mencionaba el organismo, en tanto que la piel, los tejidos subcutáneos actúan como aislamiento para prevenir la pérdida de calor central. Entonces, lo que hace el organismo es preservar los órganos vitales. Preserva los órganos vitales, por eso a la vez es la persona que está caliente en la cabeza, pero sus manos están frías, ¿no? Dice, tiene frías las manos. Entonces, eso es lo que la gente dice, tiene fiebre interna, dice. Pero ya ustedes entienden que son los mecanismos los que nos explican esto. La contracción de los músculos pilomotores, o sea, de los pelos, que circundan los vellos de la piel, lo que van a hacer es reducir la superficie de pérdida de calor de la piel. La adopción de la posición que le mencionaba en cunclillas, al tiempo que las extremidades se mantienen cerca del tronco, eso nos va a disminuir, va a reducir el área disponible para que la pérdida de calor se dé. Entonces es la forma en que nosotros preservamos calor. Ya no es toda nuestra superficie corporal se va a ver reducida ahí. Las pantorrillas contra la parte posterior del muslo, el músculo contra el tronco, en fin. Y los brazos que los ponemos ahí alrededor o dentro, como podamos, hasta el cuello lo contraemos, ¿no? El estremecimiento, o que muchas veces ustedes lo conocen como el escalofrío, ¿no? El escalofrío incrementa la producción de calor por los músculos. Entonces es un mecanismo de producción de calor. El incremento de la síntesis de adrenalina, que muchas veces se da cuando ustedes están en situaciones de temor, ¿no? Espero que no suceda cuando venga el primer parcial de semio, pero el incremento de la síntesis de adrenalina lo que va a hacer es aumentar la producción de calor relacionada con el metabolismo. Y el incremento de la síntesis de hormona tiroidea, que mencionábamos, que se encarga del metabolismo basal, se trata de un mecanismo a largo plazo que incrementa el metabolismo y la producción de calor. ¿Y cómo perdemos calor? Pues lo perdemos mediante la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales. Esta dilatación lo que hace es permitir la llegada de sangre que se caliente en la región central del cuerpo a la periferia, donde el calor se disipa por radiación, por los tres mecanismos que ustedes deben recordar: radiación, conducción, convección. Si hicieron el pretest, de pronto esta pregunta vino por ahí. Esos son los tres mecanismos de pérdida de calor: radiación, conducción y convección. La diaforesis, por eso es que nosotros muchas veces, cuando después de la secuencia viene como escalofrío, que produce calor, fiebre, y luego para regular
perdemos calor mediante la sudoración, ¿no? La diaforesis incrementa la pérdida de calor por la evaporación, ¿sí? ¿Dónde vamos a tomar la temperatura? Bueno, aquí nos falta, bueno, de aquí vamos a ver en la siguiente lámina, me parece que está lo otro, pero pese a que los termómetros de mercurio ya deberían estar en desuso, nuestra realidad lo que nos dice es de que debemos seguir usándolos aún porque no tenemos otras formas. Uno es, podemos tomar la temperatura oral, axilar, y también en el recto son las temperaturas. La temperatura bucal tiene los valores que se señalan ahí, 36 más menos 0,4. Hay que tomarlo por 5 minutos. La temperatura axilar de 36.5 grados centígrados, ¿sí? Recordar que siempre es como que medio punto menos que en la boca. 5 minutos la toma. Hay una forma de tomar la temperatura que es en el oído también, que la temperatura ahí es 37,3 grados centígrados y basta un segundo ahí, son aparatitos rápidos, porque son electrónicos. Y la rectal, que siempre va con medio grado más que la oral, 37,5, y se toma de 1 a 3 minutos. En quienes van a haber variaciones fisiológicas en los lactantes, ¿no? El lactante tiene mecanismos inmaduros de la termorregulación y por tanto más bien él almacena calorcito. Los lactantitos usualmente están calientitos, pero hay que preservarlos así. Esa es la temperatura que ellos funcionan. Si uno lo desabriga mucho, entonces pierde calor rápidamente porque no regula adecuadamente. Otras personas que no regulan muy bien también son los ancianos. Ellos están más bien por debajo, ¿no? Los extremos de la vida. Y la otra variación fisiológica es por la ovulación. Por eso es que el método Billings de control para poder prevenir el embarazo se basa en la temperatura basal también, ¿no? La temperatura basal. Con esas variaciones se maneja el método Billings. ¿Qué herramientas debemos tener? En primer lugar, los termómetros, ¿sí? Los termómetros. Este es el primer termómetro digital que apareció, que también puede usarse en las diferentes vías que he mencionado esto. Pero ahora, bueno, aquí nos falta el Audal aquí, pero tenemos que ahora se ve con bastante frecuencia, que es el que toman en la frente, ¿no? Entonces, ese es el de pistola, que igual basta un segundo para que nosotros tengamos la lectura de la temperatura. De acuerdo a ello, vamos a tener algunas variaciones pues, de la temperatura y una de ellas es la fiebre. Y la fiebre no es otra cosa que el aumento de la temperatura por un desplazamiento hacia arriba del punto de ajuste en el termorregulador. Dependiendo de dónde tomemos la temperatura es que vamos a obtener la fiebre, ¿no? Hay varios mecanismos involucrados, ¿no? El AMP cíclico, las citoquinas, y se produce muchas veces por causas pirógenas, ¿no? Pirógenos exógenos, pirógenos endógenos, algunas que no son infecciosas también, porque tenemos fiebres también por tumores, ¿no? Fiebres por tumores o por alguna otra enfermedad que también produce fiebre. Pero lo más frecuente, sobre todo en nuestro medio, es que se obedezca a la presencia de infecciones. Hay varios patrones de fiebre. La fiebre, ¿no? Tenemos tener una fiebre intermitente que en la mañana está bien, pero en la tarde aumenta, vuelve a estar y así, y la persona viene y nos relata, doctor, todas las tardes se me sube la temperatura, me da fiebre. Entonces, a partir de ahí tenemos siempre algún grupo de enfermedades. El comportamiento de la fiebre nos va a orientar a que podamos nosotros establecer algún tipo de enfermedades que son características, ¿no? La tuberculosis a la cabeza de estas fiebres intermitentes. Las fiebres sostenidas son fiebres que máximo tienen una variación de 1 grado, pero no llegan a descender al basal. La fiebre remitente significa que sí hay más de 1 grado de variación de la temperatura, pero tampoco llega al nivel de temperatura normal. Y la fiebre recidivante es aquella que se presenta, puede desaparecer por ahí,
algunos días y luego nuevamente vuelve a aparecer, ¿no? Cada una de estas fiebres tiene características, ustedes lo van a ir viendo en el transcurso de su curso, es característica de alguna de las enfermedades o de infecciosas, o también pueden ser tumorales o de otro tipo, ¿sí? Entonces son patrones de fiebre, los más comunes son estos, ¿no? Llamamos febrícula cuando la temperatura sube en medio grado, ¿no? Hasta medio grado centígrado significa que estamos frente a una febrícula. Una fiebre moderada se va a más de 1 grado, y la fiebre alta es cuando ya está por encima de 39,5 la temperatura, ¿no? Y la fiebre muy alta está arriba de 39,5 grados centígrados, ¿no? Otros conceptos que tenemos ahí, uno es la hiperpirexia. La hiperpirexia es cuando ya tenemos una elevación mayor de 41,5 grados de temperatura. Por ahí como que van a encontrar ustedes en algunas literaturas algunas variaciones, se va a decir 41, en fin. Y esto obedece a causas, infecciones que pueden ser graves, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, una meningoencefalitis, ¿no? Luego tenemos lesiones que muchas veces afectan el sistema nervioso central. Una lesión del tronco encefálico o una lesión alta de la médula a veces puede producirnos este tipo de hiperpirexia, que sin haber infección es una fiebre incluso que no cede, que se mantiene, está de manera sostenida. La hipertermia, aquí sí no hay participación de pirógenos. La hipertermia se produce por exposición al calor exógeno o producción de calor endógeno también, pero ahí se pierde la regulación. Ahí donde se pierde la regulación no es dependiente del hipotálamo. Y la hipotermia cuando tenemos temperatura menor de 35 grados centígrados. Entonces, si tienen un paciente en 36 grados, y no podemos afirmar que esté en hipotermia, ¿no? Que sucede muchas veces, quizás lo han visto en algunas películas, que se dan en las partes nevadas, ¿no? Que el paciente llega con hipotermia. Es necesario tener un ambiente adecuado, que el examinador esté entrenado para esto y que el examinado pues también esté tranquilo, ¿sí? Como todavía usamos los termómetros de mercurio, es necesario adecuarlo bien porque podemos haber tomado, supongamos en la noche tuvo 39 grados, no bajamos bien el termómetro y volvemos a tomar y nuevamente aparece con 39 grados, pero el paciente no luce con fiebre. Lo que puede haber pasado es que no bajamos la columna de mercurio por debajo de 35 grados. Entonces hay que hacerlo antes de tomar la temperatura. La desinfección del termómetro, como de cualquier otro objeto que usamos para la tensión, y no se olviden de considerar los tiempos que se ha mencionado, ¿no? Tiempos que se ha mencionado. 3 minutos para algunas temperaturas, 5 para otras, la axilar y sobre todo la axilar y la oral. No sacarlo antes porque vamos a tener un valor que no es el adecuado. Bien, esa es la parte de temperatura. Yo quería comentarles también un poquito sobre una de las consecuencias que sufrimos. Nosotros estamos en el trabajo alrededor de 8 horas muchas veces, y podemos en algunos casos, como en el que se ve en la figura, que es un trabajador, por ejemplo, de metalurgia, que está sometido a lo que se denomina el estrés térmico. El estrés térmico es la respuesta del hombre a la temperatura del medio ambiente, ¿sí? Entonces, ahí realmente que no cualquiera puede estar sometido a estas condiciones porque requiere un mecanismo, un equilibrio complejo entre el nivel de producción de calor y el nivel de pérdida. Entonces pueden haber personas que se van a afectar mucho más por el estrés térmico de otras. Por eso es que hay trabajadores que a veces soportan de manera inclemente esas temperaturas. Recordando lo que les mencioné antes, los 3 mecanismos de pérdida de calor: radiación, convección y evaporación, ¿sí? Radiación, convección y evaporación. Entonces la evaporación ya la vimos ahí antes, se da por la sudoración. La radiación es si yo estoy caliente, pues no debo mantenerme en un lugar caliente también porque voy a sostener esa temperatura.
Y si voy a un lugar en que el ambiente está más fresco, pues esa forma de pérdida de calor se llama radiación. Y la convección es cuando ponemos, por ejemplo, mantas térmicas que van a permitir de que haya una transferencia de calor. Las mantas térmicas también hay para, por ejemplo, los quemados, ¿no? Existen algunas mantas térmicas que lo que permiten es reducir el calor del cuerpo para evitar el daño, porque son accidentes que se pueden producir en lugares donde no tienes agua a la mano, ¿sí? En condiciones normales ya hemos visto pues que la temperatura del cuerpo se mantiene en determinado nivel y el sistema de regulación, un poquito para resumir todo lo que se ha mencionado, ahí están los mecanismos que con el hipotálamo a la cabeza, ¿no? Los mecanismos correctores, la medida de desequilibrio. Entonces, todo esto que es lo que hemos conversado en minutos antes, es lo que nos va a permitir que la persona que esté sometida a estrés térmico no sufra daño por esta exposición. Y además deben haber algunos procedimientos que se deben cumplir para que el trabajo se dé de manera segura. Los efectos del calor se producen cuando la temperatura central ya sobrepasa los 42 grados, independientemente del grado de temperatura ambiental incluso. Hemos visto muchas veces en las emergencias lo denominado golpe de calor. El golpe de calor, el delegado está pidiendo entrar. El golpe de calor que se produce en los niños, y pese a que el niño ingresa a un ambiente más fresco, se mantiene la temperatura. Entonces lo que hemos tenido muchas veces que hacer es poner al niño incluso en agua con hielo para poder devolverle la temperatura y evitar que sufra un daño neurológico especialmente. El ejercicio físico extenuante puede producir este golpe de calor. Recuerden que el ejercicio excesivo va a producir daño, puede producir deshidratación, va a producir daño, puede producir daño muscular y por tanto la eliminación de sustancias que eventualmente pueden dañar nuestro riñón. Tengan mucho cuidado con no excederse, sobre todo ahora si termina la cuarentena y vuelven al ejercicio, tengan cuidado. Se pueden producir convulsiones con sudoración profusa, ¿no? Y agotamiento por calor. Ese agotamiento por calor lo hemos sufrido nosotros en el mes de abril, cuando empezamos a ingresar a las salas de COVID y teníamos que ponernos toda la indumentaria y realmente que salíamos de las salas después de 6 horas y nos sentíamos plenamente agotados como si hubiéramos trabajado 12 o más horas. Y inicialmente tomábamos agua y el agua no calmaba ese agotamiento. Lo que ha venido de alguna forma a mejorarnos es cuando estamos tomando las bebidas rehidratantes, porque no hemos hecho ningún experimento ni evaluado electrolitos, pero debe haber por ahí alguna pérdida de electrolitos más allá de lo normal. Entonces es el agotamiento por calor. Se puede producir pues palidez, ¿no? Pulso aumentado, mareos, así nos sentíamos nosotros. Sudoración profusa que las teníamos dentro, piel fría y húmeda también lo hemos sufrido. Esto trae consigo, pues, de que si no se controla adecuadamente en el trabajo, hay una pérdida de motivación por la actividad, disminución de la concentración, lo cual esto, si uno no se concentra, va a incrementar los accidentes y, de hecho, va a disminuir la calidad del trabajo, porque si estamos agotados, la calidad del trabajo no va a ser la misma. Y, por tanto, una disminución del rendimiento. Quienes les guste un poquito más, hay una estimación de la carga térmica metabólica que se establece con algunas fórmulas. Les he traído aquí la más simple, porque con eso ustedes miden el medio ambiente. ¿Correcto? Muy bien. Estamos ahora con la segunda parte de esto y es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria,
nosotros tenemos, es uno de los signos vitales que nosotros debemos evaluar en cada paciente, más aún en los pacientes de COVID que tenemos ahora, donde hay una alteración evidente de la función respiratoria, que es lo que más, no es el único daño que se produce en COVID, pero sí es lo más evidente y lo que lleva al paciente a las salas de hospitalización. Necesitamos pues el estetoscopio, un reloj, un bolígrafo. En algunos estándares se plantea de que deba ser un bolígrafo negro, porque son estándares que se dan. Y los registros para poder anotar la frecuencia. El procedimiento es simple, ¿no? Debemos, digamos, hacerlo, como se dice, de forma disimulada, ¿no? Para que el paciente, si el paciente le vamos a decir de que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, pues el paciente va a cambiar su ritmo respiratorio porque tiene una buena dosis de voluntad de esto, ¿sí? El paciente tiene que estar en reposo, hay que contar los ciclos respiratorios durante 60 segundos mejor. Podemos hacerlo por observación, por palpación o por auscultación. Si tose, habla o se mueve, hay que esperar unos minutos y empezar de nuevo, porque esto va a alterar la respiración, ¿sí? La tos es uno de los problemas, por ejemplo, que hemos visto en los pacientes de COVID. Paciente que tose mucho tiene más problemas respiratorios. Entonces, cuando empezamos a inhibir la tos, parece mentira, pero mejora la respiración y mejora la oximetría. Entonces hay que tener buen control de tos. Al comienzo teníamos un poquito de temor en qué para que nosotros escojamos el medicamento más adecuado, ¿sí? Entonces, definiendo un poquito, la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico. Suele expresarse en respiraciones por minuto, que es la frecuencia respiratoria. Es un movimiento rítmico entre inspiración y expiración y está regulado igualmente por el sistema nervioso. Ustedes recuerdan, en tronco encefálico están los núcleos de la respiración, ¿sí? Hay varios núcleos que están ahí involucrados, ¿no? No es el único, por eso es que muchas veces quienes tienen lesiones de tronco tienen también alteraciones de la respiración. Es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En ejercicio físico, los músculos realizan más contracciones que en reposo, ¿sí? Más contracciones que en reposo porque hay más demanda de energía y de oxígeno. Las pulsaciones también van a subir y por lo tanto también el gasto cardíaco. Y el cuerpo va a aumentar la frecuencia respiratoria para poder cumplir con las necesidades metabólicas. Muy bien, ya hemos mencionado el mecanismo de intercambio gaseoso entre la atmósfera y la sangre y entre la sangre y las células, ¿no? Ventilación y estos mecanismos tienen que ustedes recordar porque son tres conceptos diferentes que a veces los confundimos. La ventilación es el movimiento de gases dentro y fuera de los pulmones, seriamente ante la inspiración y la expiración, no la expiración, que eso significa muerte, es la expiración. Eso es la ventilación. Entonces es simplemente lo que entra y sale de los pulmones. La difusión es el movimiento entre los alvéolos, o sea, cómo los gases pasan de los alvéolos a los glóbulos rojos y de estos a los alvéolos, el CO2. Y la perfusión es la distribución desde los glóbulos rojos hacia los capilares pulmonares, ¿no? Hacia los capilares pulmonares. Bien. Entonces, no hablemos de ventilación como perfusión, ¿no? Como el intercambio de gases. Entonces tenemos dos mecanismos, el mecanismo de la inspiración y la expiración y los principales músculos, ahí está también una de las preguntas que se hizo, es el diafragma y los músculos expiratorios y todos los accesorios, ¿no? Todos los accesorios que existen. A veces hay
formas, antes no existía el espirómetro, entonces era medio complicado saber los volúmenes y se hacía a veces mediante radiografías por inspiración y expiración, ¿ya? Hay varios tipos de movimientos respiratorios. Uno es el torácico costal, que ocurre por la acción de los músculos costales, que es más común en las mujeres, o ya lo conocen ustedes muy bien, ¿sí? Y el otro es el abdominal, que es el diafragmático, que se produce por acción de los músculos abdominales, que es más común en los hombres. Por eso es que cuando ustedes toman una plaquita de tórax, por ejemplo, que dice tome aire, muchas veces lo que hacemos es hundir la barriguita y con eso no estamos tomando aire. Lo que deberíamos hacer más bien es sacar la barriguita, porque con eso el diafragma se desplaza hacia abajo más fácilmente y hay mayor toma de aire y mejor toma de la placa, ¿no? La frecuencia respiratoria pues tiene valores que van a depender de la edad. Eso lo tienen ustedes ahí, no se lo voy a leer. Y las características que van a existir es que tenemos una frecuencia, que es el número de respiraciones por minuto. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones, vamos a tener alteraciones de frecuencia, vamos a tener alteraciones de ritmo y de amplitud, ¿sí? El ritmo es la regularidad entre la inspiración y la expiración, ¿ya? Según el ritmo, la respiración es regular o irregular. Quizá en esta gráfica, yo creo que hay una más adelante en la que se ve más claramente el tiempo del ciclo, porque la inspiración siempre tiene un menor tiempo que la expiración, ¿sí? Entonces, frecuencia, ritmo, frecuencia es la cantidad, ritmo es la regularidad, y la amplitud es la profundidad, ¿sí? Es el volumen de aire inhalado y exhalado en cada ciclo respiratorio. Puede ser superficial, tenemos respiraciones superficiales. Por ejemplo, lo más simple, tengo un dolor pericostal y eso lo que hago para protegerme es hacer una respiración más superficial. La normal, que es la que ejercemos nosotros usualmente cuando estamos sentados o caminamos de manera sin esfuerzo, y la profunda, pues, que es cuando nosotros salimos a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico se observa mucho mejor una respiración normal, donde se ve que la expiración tiene un tiempo mayor que la inspiración, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan claro en la mente este gráfico, porque muchas veces vamos a tener, por ejemplo, llega un niño que sufre de síndrome obstructivo bronquial agudo, pero ese niño no tiene sibilantes, no tiene roncantes, y lo único que la mamita observa es la tos. Entonces, cuando vamos a examinar, no encontramos sibilante alguno. ¿Qué le vamos a decir a la mamá? Su niñito no tiene nada, señora. Vaya nomás tranquila. Hasta que llega donde el médico que sí tiene clara esta figurita y le dice, bueno, aquí nosotros tenemos en el ciclo la inspiración y la expiración, pero resulta que su expiración no es así, sino tiene, si logran ver el puntero, tiene ese trayecto. ¿Cómo se llama eso? Una expiración prolongada. Es el primer signo que encontramos muchas veces. Pero si ustedes no tienen claro esto, si ustedes no agudizan el oído, no van a encontrar una expiración prolongada. Tengan la plena seguridad. Y ustedes tienen que diagnosticar tempranamente. No van a diagnosticar ya cuando está grave el paciente, ¿no? Ya cuando ponen el estetoscopio no se escucha absolutamente nada, ni la inspiración ni la expiración, porque ya está tan cerrado que no se escucha nada. Tienen que diagnosticar aquí. Cuando se cuenta la frecuencia respiratoria, conviene que el paciente no se percate, que es lo que hemos mencionado. Entonces, se simula, pues, a veces estar tomando el pulso o incluso poner el estetoscopio, pero en realidad lo que están observando es la respiración, ¿sí? Es sutil la diferencia entre inspiración y expiración. Aquí hemos puesto expiración, expiración que es de 5 a 6, ¿ya? De 5 a 6, 5 a 6, ¿ya? 5 para la inspiración, 6 para la expiración. Las alteraciones de la respiración, uno es la dificultad respiratoria, que es a predominio inspiratorio o expiratorio.
¿no? Si es predominio inspiratorio, tenemos un pulmón duro ahí. Si es para predominio inspiratorio, tenemos un bronquio cerrado que no nos permite, entró el aire, pero no permite la salida. ¿Sí? La bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria a menos de 12 por minuto en adultos. Cuidado ahí con el uso de opiáceos, de la morfina, de la misma codeína, ¿no? Porque nos puede reducir la frecuencia respiratoria. La taquipnea es el aumento por encima de 20 y eso es lo que observamos en los pacientes actuales de COVID. ¿Sí? Cuando hay fiebre, como tenemos un mecanismo mediante el cual también por la respiración perdemos calor, en las neumonías porque perdemos espacio, volumen para poder respirar, la alcalosis, la pleuritis, ¿sí? No pueden producir taquipnea. Una pleuritis puede disminuir la amplitud, pero aumenta la frecuencia. La polimnia, miren, hay que taquipnea de polimnia, ¿no? Y en la polimnia lo que es, además de de la frecuencia hay aumento, va a aumentar la frecuencia. Está polimnia profundo y además más veces, muchas veces comienzan con taquipnea, pero Doctor, active su micrófono. Doctor, active su micrófono que no se escucha. Solo se visualiza el material.
Ya, disculpen. Sin intención se había parado el audio. Entonces ya habíamos mencionado la respiración superficial, habíamos comentado que se da en procesos dolorosos, estos pueden ser de costales, pueden ser traumas, ¿sí? O pueden ser incluso un infarto, puede derivar en eso. Y en la respiración profunda, que la más típica es la respiración de Kumaul, ¿no? Entonces, muchas veces basta que ustedes ingresen a una sala y vean al paciente respirando, ¿no? ¿Cómo encuentran al paciente? Y ustedes de repente basta que dicen, ese paciente está acidótico, ¿no? Acidótico, hágale un AGA y aparece acidosis. Y es característica la respiración de Kumaul. Tienen un paciente diabético, por ejemplo, que está haciendo una acidosis metabólica por una cetoacidosis diabética. Entonces, es que el médico sabe, no, se lo aprendió en el curso de semiología, ¿sí? Lo aprendió en el curso de semiología. Esta es otra respiración, que es una respiración de Cheyne-Stokes que les mencionaba, ¿no? Empieza una respiración un poquito superficial y poco a poco va aumentando la amplitud, luego la baja y tiene un periodo de apnea aquí. Y eso es muy parecido a lo que ustedes ven, como les mencionaba, en los pacientes roncadores, ¿sí? Y se va repitiendo en esos ciclos, ¿no? Los insuficientes cardíacos son también un claro ejemplo de eso, y algunas lesiones del sistema nervioso. Entonces, si tenemos una respiración en Cheyne-Stokes, pues buscamos por ahí, ¿no? Está la respiración de Biot, ¿no? Donde la respiración que mantiene algún ritmo, hay un periodo de apnea y luego cambia el ritmo y la amplitud, ¿sí? Cambia el ritmo y la amplitud. Y la respiración hipernea o hiperventilación, que se caracteriza porque la amplitud y la frecuencia están aumentadas, ¿no? Quien ahora mismo está en los pacientes de COVID, ¿sí? ¿Hay variaciones fisiológicas? Por supuesto que sí, ¿no? Por la edad, por sexo, realmente que no son elementos que vayan muchas veces en algunos casos, algunos son ciertos, otros no. La edad del recién nacido, la respiración es más rápida. Ahí le hemos mostrado el cuadrito ahí antes, donde se veía la frecuencia. Y los viejitos, pues, tendemos un poquito a disminuir la respiración también. La mujer supuestamente tiene una respiración más rápida que el hombre. El ejercicio, ¿no? La actividad muscular puede aumentar temporalmente la frecuencia respiratoria, pero cuando ustedes pasan el periodo de reposo ya eso mejora. Durante la digestión, ¿no? Las emociones, ¿quién no ha tenido emociones de todo tipo? Pues si en el miedo, alguna impresión, la cercanía de una persona a veces nos cambia la respiración, que no podemos ni controlarla. Y algunas enfermedades que pueden aumentar o disminuir. Hay medicamentos, como les mencioné, ¿no? La morfina, todos los depresores, por eso es que muchas veces son pacientes que pasan a ventilación. Cuando ustedes los operan, pasan a ventilación, porque si no podría ser un paro ahí mismo. El frío o el calor también van a contribuir en la variación de la temperatura. El dolor, algunas toxinas, la fiebre, de hecho, por el intercambio gaseoso, la lesión del tronco, todo esto se ha mencionado ya, ¿sí? La altitud, ¿no? A mayor altitud disminuye, pues, de hecho, la concentración de oxígeno, porque hay menos atmósferas. Y por tanto, los que somos por lo menos de la costa respiramos mal, los que son de la sierra han compensado esto con una amplitud pulmonar, y lo cual nos ha permitido compensar históricamente, ¿no? La estimulación psíquica por algunas situaciones de ansiedad, de estrés, y algunos estilos de vida como el tabaco, la contaminación, todo eso va a contribuir. Trabajo que nos lleva muchas veces al EPOC, ¿no? Bien, entonces entendamos que hay una diversidad de factores que nos van a afectar la respiración, y es necesario que nosotros tengamos en consideración todos estos factores
para no diagnosticar erróneamente una alteración de la frecuencia de la respiración, ¿sí? El tema es corto, es bastante frecuente, es necesario usarlo, pero felizmente hemos empleado el tiempo necesario de 50 minutos que debe durar la clase para poder explicar. Entonces, lo que queda por delante es establecer un poco las prácticas que ustedes deben hacer para poder poner en orden todo lo que vayan aprendiendo, revisarlo y aplicarlo al día a día, ¿ya? Por ahí quizá no quedó claro, había una transparencia en que hablaba de expiración que corresponde al momento en que terminamos la vida, mientras que expiración es lo que hacemos de manera fisiológica. María Claudia, ¿tienes alguna opinión al respecto? María Claudia, ¿está presente? ¿Puede activar su audio? Jean-Pierre Zapata, ¿nos puedes dar alguna opinión? Jean-Pierre Zapata. Diana Elizabeth. Yasmín Valeria. Orlando. Bien. Bueno, apareció María Claudia, dejamos constancia de que no, pero como la sesión está siendo grabada, dejamos constancia de que hay quienes no responden al llamado. Orlando, ¿tienes algún comentario que hacer? Yasmín, Valeria, ¿algún comentario? No, todo quedó claro. Sí, dime, Yasmín. Todo quedó claro para mí. Ya, muy bien. Recordarle, pues, que deben tener activado su video durante la clase. Voy a tomarle la foto, si me permiten, por favor, para ver la asistencia luego. ¿Sí? A ver. Doctor, solo una consulta. Estamos en toma de foto. Se ve muy bien. Muy bien. También me tomo yo para constar de que estoy presente. Sí, me decías que tenías un comentario. No, solamente le quería decir que si nos podía pasar sus diapos, porque en las diapos que están colgadas en el e-learning no están completas. Ah, ya. Sí, bueno, bueno, les comento que hubo un poquito de apuro, entonces les pasé ahí lo que tenía más rápido a la mano, pero no hay problema, se la puedo pasar. Ya yo se la cuelgo en mi nube, ¿sí? La cuelgo en mi nube, voy a poner semiología ahí. La puede pasar al delegado. No, pero pueden acceder a la nube para que nadie diga. Claro. La nube está con acceso, no se preocupen. ¿Ya? Yo la paso más tarde a la nube, no en este momento, en la noche se la estaré pasando. ¿Ya? Doctor, gracias. Sí. Ya, doctor. Ok, muchas gracias, chicos. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Okay. Muchas gracias, doctor. Buen día. Chao.